¿De dónde surgió Alejandro Magno? ¿Por qué es considerado grande? ¿Y por qué quiso conquistar el mundo? Si te interesa la historia y deseas ver más videos históricos, no olvides dejar un like en este video y suscribirte a nuestro canal. Alejandro Magno fue la estrella del rock del mundo antiguo. Lo adoraban como a un dios. Realizó una gira por el mundo entero y murió joven. Sus conquistas han inspirado a personas de diversas épocas, desde César hasta Napoleón. Pero aunque muchos conocen algo sobre estos dos personajes, Alejandro parece haber surgido de la nada y desaparecer de la misma manera. Descubramos juntos de dónde vino, por qué se le considera grande y cuál fue el propósito de sus conquistas. Alejandro fue rey de Macedonia. ¿Quiénes eran los macedonios? Por ejemplo, ¿el actual estado de Macedonia en Europa del Este tiene algo que ver con él? La respuesta es no. La Macedonia eslava de hoy, que fue parte de Yugoslavia, incluso se encuentra geográficamente más al norte que la tierra natal de Alejandro Magno, y solo comparte con la antigua Macedonia el nombre. Los antiguos macedonios eran parientes de los antiguos griegos, o helenos, como se llamaban a sí mismos. Macedonios y griegos hablaban el mismo idioma y adoraban a los mismos dioses. Los antepasados de Alejandro por parte paterna incluso se remontaban a Heracles, hijo del dios Zeus. Sin embargo, los antiguos griegos consideraban a los macedonios casi bárbaros. No tenían democracia, y sus reyes poseían un poder fuerte al estilo oriental. Conservaban costumbres específicas, como la poligamia. Por ejemplo, el padre de Alejandro, el rey Filipo, tuvo 7 esposas, y la madre de Alejandro, Olimpia, tuvo 5. Olimpia provenía de la provincia de Epiro, en el noroeste de Grecia, y era considerada bárbara, incluso por los estándares macedonios. Su origen era motivo suficiente para que Alejandro fuese considerado mestizo. La propia reina trazaba su linaje hasta el héroe de la guerra de Troya, Aquiles. Olimpia era increíblemente hermosa, pero se la veía como una hechicera. Según una leyenda, concibió a Alejandro tras compartir lecho con una serpiente. La relación entre los esposos pronto se convirtió en odio mutuo. Alejandro heredó los caracteres de ambos padres. De Filipo, obtuvo su calculadora visión política, pues fue el rey Filipo quien preparó el terreno para las conquistas de Alejandro. Hacia el siglo IV a.C., Macedonia se había convertido en el estado más fuerte de Grecia, dictando su voluntad a unas debilitadas Atenas y Esparta. Como hábil diplomático y estratega, Filipo ganaba batallas y sobornaba políticos griegos, pero no podía lidiar con su propia esposa. Olimpia a menudo se burlaba cruel y abiertamente de Filipo en presencia de su hijo, inculcando en Alejandro su temperamento feroz y su orgullo indomable. Por lo demás, Alejandro creció como un niño prodigio. Cuando llegaron emisarios de Persia a Macedonia, fue el joven Alejandro quien conversó con ellos en nombre del rey Filipo, que estaba en campaña. Los persas quedaron asombrados de que el niño les hablara de igual a igual y les hiciera preguntas sobre la economía y el estado de los caminos. A los 12 años, Alejandro domó al indomable caballo Bucéfalo, que le sirvió toda su vida. Incluso el rey Filipo no pudo someter al animal, pero al ver que su hijo lo lograba, exclamó: «Hijo mío, búscate un reino más grande. Macedonia es demasiado pequeña para ti». La idea de conquistar el mundo no surgió de repente, le fue inculcada desde la infancia. Su tutor fue el famoso filósofo Aristóteles, quien inculcó en Alejandro la grandeza de la cultura griega. Para Alejandro, como gobernante, su misión era difundir esta cultura lo más lejos posible. ¿Por qué Alejandro Magno es considerado grande? ¿Y cómo logró sus fantásticas conquistas? Alejandro estuvo en el lugar y momento adecuados. Era un brillante comandante militar, participando en campañas desde los 16 años. Sin embargo, cuando comenzó a conquistar el mundo,
Sus oponentes ya estaban debilitados. Las ciudades griegas dependían de Macedonia desde los tiempos de Filipo, y Persia estaba gobernada por el inepto rey Darío. La inmensa imperio persa estaba fragmentada y mantenida por promesas. Alejandro tomó el poder en 336 Aceto, tras el asesinato de su padre Filipo a manos de su guardaespaldas. Surgieron rumores de que este asesinato fue planeado por Olimpia. Alejandro, al menos, ordenó ejecutar a la recién nacida hija de Filipo y su madre. Primero, Alejandro consolidó Grecia bajo su mando. Las ciudades que se rendían eran recompensadas, mientras que las rebeldes, como Tebas, eran arrasadas. Los griegos de las ciudades conquistadas engrosaban el ejército macedonio. Esta táctica sería luego adoptada por el gran imperio romano. Alejandro lanzó una brillante campaña de relaciones públicas entre los griegos para apoyar su expedición contra los persas, proclamándose descendiente directo de Aquiles. Financiaba a oradores callejeros que pronunciaban discursos en su honor por todo el país, afirmando que Alejandro era el nuevo Aquiles, y que los griegos debían seguirlo hacia el este, tal como en su momento lo hicieron con Aquiles. Curiosamente, los persas también financiaban a oradores griegos antimacedonios, como Demóstenes. La propaganda no convencía a todos. Por ejemplo, el filósofo cínico Diógenes rechazó rotundamente a Alejandro. Cuando el rey visitó Corinto, le dijo a Diógenes: «Pide lo que quieras». A lo que éste respondió: «Solo quítate de mi sol». Alejandro quedó impresionado por semejante audacia. A pesar de estas excepciones, su campaña publicitaria funcionó. Cuando Alejandro comenzó su expedición contra los persas, era imparable. Las antiguas ciudades caían una tras otra. Para el mundo griego, que hasta hace poco consideraba las guerras entre pequeños estados como grandes acontecimientos, las conquistas de Alejandro marcaron un cambio radical. Macedonia pasó a controlar vastos territorios en Asia Menor, el Medio Oriente y Egipto. ¿Cuál era el secreto de su éxito? Primero, la Falange Macedonia, una formación militar revolucionaria introducida por Filipo. Los soldados formaban una especie de erizo gigante, con lanzas de 6 metros de largo, imposible de romper. Los persas lo comprobaron en las batallas del Gránico y Gaugamela, dos de las mayores victorias de Alejandro. Segundo, Alejandro supo transmitir a sus soldados el espíritu de un startup. Macedonia era como una joven empresa en rápido crecimiento, que rompía con las reglas tradicionales. Su caballería era llamada los compañeros, y gracias a su prodigiosa memoria, Alejandro conocía a casi todos sus soldados por nombre. No es sorprendente que lo siguieran hasta la India y las montañas del Hindu Kush, donde tomó como esposa a la hermosa Roxana, una princesa local. Aunque sabemos que el imperio de Alejandro se desmoronó tras su muerte, ¿fueron en vano sus conquistas? ¿Por qué no se detuvo tras conquistar Persia y soñó con llegar al océano, que creía era el fin del mundo? Alejandro, considerado bárbaro por otros griegos, estaba impulsado por un sueño: unir todo el mundo conocido bajo la gran cultura griega. Aunque su imperio se desintegró tras su muerte, sus conquistas cambiaron el mundo para siempre, dando inicio a la era helenística, en la que la cultura griega se mezcló con la oriental y se difundió por todo el Mediterráneo y más allá. Gracias a Alejandro, el griego antiguo se convirtió en una lengua internacional que se hablaba desde Uzbekistán hasta Libia e Irán. Alejandro no se limitaba a conquistar tierras para recolectar tributos, como hacían otros gobernantes. Fundó ciudades enteras y las pobló con colonos griegos, exigiendo matrimonios entre griegos y locales. Incluso él mismo se casó con una hija del rey Darío, su enemigo. Organizó una boda masiva en Persia, donde 10.000 mujeres nobles persas se casaron con 10.000 de sus soldados y amigos. Su objetivo era fusionar Oriente y Occidente en un nuevo pueblo. Las campañas de Alejandro también tuvieron un impacto científico. La ciudad de Alejandría, fundada por él en Egipto,
se convirtió en el centro intelectual del mundo antiguo, gracias en gran parte a su famosa biblioteca. Su ejército incluía especialistas que medían y cartografiaban los territorios conquistados, algo inédito hasta entonces. Las acciones de Alejandro, que a menudo se presentan como una obsesión por el poder, en realidad respondían a cálculos políticos. Por ejemplo, tras conquistar Egipto, se proclamó Dios, y en Persia adoptó el protocolo oriental, donde los súbditos debían postrarse ante él. Aunque esto generó descontento entre sus soldados, Alejandro buscaba legitimizar su poder entre los pueblos orientales. Cuando el rey persa Darío fue traicionado y asesinado por sus propios seguidores, Alejandro los castigó con severas penas orientales y honró a Darío con funerales reales. En India, tras vencer al rey Poros en la batalla del Hidaspes, no solo lo perdonó, sino que lo nombró gobernador de un territorio aún mayor. En África, durante el inicio de sus conquistas, Alejandro visitó el famoso nudo gordiano, que según la leyenda debía ser desatado por quien gobernaría Asia. Alejandro, en cambio, lo cortó con su espada. Una metáfora que algunos interpretan como su enfoque basado exclusivamente en la fuerza. Sin embargo, Alejandro también era un diplomático y visionario, obsesionado con helenizar el mundo, y en gran medida lo logró. Solo cuando su ejército estuvo al borde de la rebelión por el cansancio, Alejandro puso fin a su campaña de 10 años y regresó. Su temprana muerte a los 33 años, atribuida a una combinación desafortunada de medicamentos, truncó sus planes. ¿Qué habría pasado si hubiese tenido más tiempo? Tras su muerte en 323 a.C., sus generales y guardaespaldas, conocidos como diádocos, lucharon por el control del imperio. Estas dinastías gobernarían durante siglos. Por ejemplo, Cleopatra, la última reina de Egipto, gobernaría más de 2 siglos después como descendiente de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro. La era helenística duró cerca de 300 años, y fue el primer ejemplo de globalización en la historia. Este proceso habría sido imposible sin el genio y talento de Alejandro, razón por la que sigue siendo recordado como el Grande. Si deseas ver videos sobre otros personajes históricos, escríbenos en los comentarios a quién te gustaría conocer mejor. Y no olvides recomendar nuestro canal a tus amigos, dar like y suscribirte.